Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, ¿y tú? Bien, es que no sé por qué no los dejaba entrar, me tocó salir y volver a entrar, pero veo que ya están entrando, o sea que ya les aparece, ¿cierto? Sí, nos aparece hace 000 1 minutos que aparece ahí que te abriste. Ok, bueno, lo importante es que ya pueden entrar, ya le dije a varios que me han escrito que ya pueden entrar. Que ya les escribí también. Vale, porfa, diles que ya se puede. Bueno, les quería comentar antes de que me disculpen porque me equivoqué en las fechas de parciales y resulta que sí son la próxima semana. La fecha que les había dado es para que nosotros ya tengamos las notas en el cloud de que ustedes ya puedan subirla. ¿Qué significa eso? Que nosotros tendríamos que tener nuestro parcial Dios mediante en 8 días, cuando tengamos las 2 horas en clase. ¿Qué significa eso? Que vamos a, que vamos a hacer el parcial todos juntos acá, ¿listo? Entonces la idea es que entremos, yo activo la hora al mismo tiempo y pues obviamente la idea es que podamos todos realizarlo y si hay alguna duda pues podamos resolverla de una vez. Con el chat y la lectura, perdón, con la lectura, discúlpeme, yo dejé un foro y la idea es que como ya realizaron el foro, perdón, la lectura, es que en el foro simplemente pues den la opción a la pregunta que les dejé, ¿listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Vamos a ver entonces esta clase que se hace importante para poder terminar este tema del contexto del Nuevo Testamento. Y entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo, me avisan por favor cuando la vean. Creo que ya la pueden ver, ¿cierto que sí? Listo, Sarita, gracias. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Listo, gracias, Henry. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy lo que vamos a trabajar es precisamente el contexto social y político de Roma. ¿Listo? Es importante que nosotros lo podamos entender para poder de esa manera también comprender muchos aspectos del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a trabajar un poco precisamente acerca de la distribución que tenía Roma hasta el siglo primero en el tiempo de Cristo. Ustedes van a ver que van a gobernar gran parte de las ciudades que están alrededor de los mares, pues porque para ellos era objetivo al comerciar, sobre todo por la vía marítima. Entonces, más adelante se van a dar cuenta que sobre todo esta zona que les estoy señalando, que se llama Hispania, ¿sí? Va a ser fuente del ingreso, obviamente económico y político, si se podría llamar, para Roma, ¿sí? Y para el Imperio Romano. Entonces, solo es para que ustedes se den cuenta en extensión cómo era de fuerte el Imperio Romano. Lo primero que nosotros debemos saber, muchachos, es que Roma en un momento determinado tiene una línea del tiempo. ¿Cómo así? En esta línea del tiempo vamos a ver que Roma fue fundada en el 753 antes de Cristo y tiene tres etapas importantes. Una donde se establece la monarquía, otra que se va a llamar la República de Roma y otra el Imperio Romano. Nosotros regularmente estamos asociados al Imperio Romano, pero poco conocemos de la transición que tuvo Roma para llegar a ser imperio. Inicialmente se establecía como monarquía. El fin de la monarquía termina en el 509 a.C. y empieza la república, ¿cierto?
Y vamos a ver algo bien interesante en esos cambios de la línea del tiempo del proceso romano. Entonces, Roma, inicialmente, como les hablaba, tiene una evolución política que al mismo tiempo hace que no sea solo una evolución, sino una organización propiamente política. Les había comentado que tiene tres sesiones. La primera es la monarquía. ¿Por qué podemos identificar la monarquía? Porque tenía un rey, ¿cierto? Aquí está. Y ese rey era legislado o ayudaba a gobernarlo un senado. Cuando toma el cambio a república, entonces ya la figura de rey desaparece. Por eso la figura de monarquía, de un monarca, de un rey, pues desaparece con él. Cuando empieza la república, entonces ya vamos a ver otro tipo de gobierno que está sin desaparecer el Senado, comicios y magistrados. Pero ahorita se los explicaré con calma. Y después, cuando empieza toda una expansión de tierra, que es el final mapa que les mostré, o el mapa final, empieza entonces a establecer como un imperio, ¿sí? Y ese imperio se llama así porque tiene un emperador. Por eso vamos a hablar muchas veces de los emperadores romanos. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan porque esta transición obviamente va a trascender también la historia bíblica. Entonces, la monarquía, ¿cierto? Nace con Rómulo y Remo. Esto simplemente lo vamos a nombrar porque ahorita se los explicaré con más calma. La república, ¿cierto? Se instaura como república porque es cuando ellos abarcan más territorio, ya no necesitan un monarca y por la extensión de tierra, entonces toma otras características y sobre todo cuando ellos gobiernan la península ibérica. ¿Listo? Y obviamente, como siguen creciendo, ya no va a ser ni monarquía ni república, sino que pasa a imperio, y entonces vamos a ver en los imperios dinastías, ¿sí? El cambio por dinastías. Eso para que hablemos de las tres etapas en conjunto. Entonces vamos a hablar inicialmente de la monarquía, ¿listo? Ellos inicialmente, y esto es interesante porque aquí se va a unir un poco el tema de las primeras civilizaciones, que fueron las civilizaciones mesopotámicas, y después vamos a ver civilizaciones egipcias. Entonces vamos a conocer también esas civilizaciones romanas, que se fundamentan en que ellos vienen, ¿cierto? Hipotéticamente van a hablar de sus orígenes desde, ¿cómo se llama esto? Desde creencias, ¿cierto? Que ellos tienen precisamente de su estirpe romana. Entonces, ellos creen que descienden de la diosa loba, ¿sí? Y que la diosa loba, en un momento determinado, les da unos hijos espirituales que van a terminar después de una cadena que ellos mismos construyen en Rómulo y Remo, ¿sí? Los dos primeros, entonces, reyes que tuvo, en este caso. Aquí simplemente nombraremos que ellos en un momento determinado a través de una leyenda creen, ¿cierto? Que sus dirigentes vienen descendientes o dirigidos mejor por los dioses. Entre esos vamos a ver en ese periodo de tiempo más o menos entre 7 y 8 reyes. Recuérdense que muchos de estos son construidos por historiadores, por antropólogos y por personas que han invertido su tiempo, dinero, recursos y demás en el estudio de las civilizaciones y en este caso fue Roma. Entonces, como les nombraba hace un poco, es Rómulo quien encabeza la lista de los reyes, después viene Numa, Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Sol. Eso solo se los comunico por cultura general y porque es necesario saber que hubo un primer momento en que Roma fue gobernada por una dinastía. ¿Listo? ¿Cuáles eran entonces las características generales de esa monarquía? Que eso sí nos importa porque eso va a tener un desarrollo más adelante. Entonces dice, el poder se concentra en manos del rey, quien es jefe militar, civil y religioso. O sea, hasta ese momento
En el rey concentraban todos los poderes, el militar, el civil y el religioso. Que usted sabe que son tres poderes que regularmente lideran un país, un gobierno. El Senado, que era un consejo de ancianos, y la asamblea, comicios curiados, o sea, órganos que el rey podía consultar. ¿Listo? También en ese momento había una clientela. ¿Quiénes eran las clientelas? Eran esas personas que generaban relaciones sociales con otros reinos. ¿Listo? Y aquí vamos a estar escuchando la historia porque ellos no cambian la presencia de patricios. ¿Listo? ¿Quiénes eran los patricios? Eran personas que en un momento determinado tenían un poder no solo político, sino económico, porque eran las personas, eran más o menos 100 familias las que se creen en la historia, ayudaban a gobernar al rey y eran patricios. ¿Qué característica tenían los patricios? ¿Sí? Y es que ellos eran los únicos que podían tener esos puestos del Senado. ¿Sí? Entonces, los patricios eran esos que de una u otra manera legislaban muchas cosas por su extensión de tierra. Y pues obviamente si hay personas con un poder económico fuerte, pues también se veían los famosos plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Eran personas trabajadores que podían tener en un momento determinado ciertos títulos, pero nunca los puestos de gobierno. ¿Listo? Entonces, estos plebeyos eran personas que por sus propios recursos podían tener ciertos aspectos económicos, pero realmente nunca tuvieron el mismo favor que los patricios. ¿Listo? Entonces, Roma, en un momento determinado de la monarquía, se sustentaba, ya lo veíamos, por el rey, que tenía en sus manos entonces otros reyes, pero que estaban bajo su dominio. Él tenía entre sus poderes la justicia, el ejército, y él ejercía el sacerdocio, como les decía, y solo era ayudado por el Senado compuesto de patricios. ¿Listo? En ese tiempo se gobernaba desde la ciudad de Roma, que sin duda alguna crece y mejora, ¿cierto? Y crece y mejora porque empiezan las primeras construcciones, empiezan las famosas murallas. Los primeros en empezar a establecer murallas para proteger las ciudades son los romanos, precisamente. Y pues para nadie es un secreto, es en esta época de la historia en que los romanos empiezan a hacer los famosos alcantarillados, que pues obviamente después egipcios y otras civilizaciones van a copiar. Pero los primeros en empezar a canalizar el agua en tierras tan difíciles y muchas veces desérticas, precisamente es Roma. ¿Listo? Eso es parte de los aspectos de los que yo veo. En cuanto a la economía hasta ese momento se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. ¿Listo? Y su religión eran dos dioses, Númina y Lares. ¿Listo? Que para ellos venían desde otra, llamémoslo, cosmovisión estelar, desde otro lugar que no era la Tierra. ¿Listo? Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender es que esta organización, ¿cierto? En un momento determinado, hace que haya un nuevo componente. Ya les hablé del rey, del Senado y de su asamblea en el Senado, de los patricios que eran patrones de los gens más importantes. Si ustedes se preguntarán qué eran los gens en esa época eran precisamente grupos de familias, ¿cierto? Que estaban dirigidas por los patres. Que aunque digamos estaban organizadas como familias, quien las dirigían eran los patricios, ¿sí? Eso era lo que hacía que ellos tuvieran un poder, pues obviamente sobre no solo la tierra y el dinero, sino sobre las personas. Estaban los plebeyos, esos que no tenían un linaje de patricios, pero pues que tenían algún tipo de recursos. Y finalmente aparecen entonces aquí los esclavos. ¿Qué es lo que pasa? Estos esclavos muchas veces estaban establecidos porque no podían pagar las deudas y la manera de pagar las deudas era haciéndose esclavos de sus amos, de esos a los cuales le habían pedido dinero prestado y demás. La mayoría de los que tenían patricios, esclavos eran los patricios, ¿listo? Entonces para que lo tengan pues en cuenta. Una de las cosas que nosotros también debemos tener en cuenta de esa época romana es precisamente la decadencia que empezó a existir por todo esto
y la extinción que acaba entonces con el régimen monárquico. ¿Qué es lo que hace que acá, que la gente de los patricios empezó a ser más fuerte que el rey? Y entonces ellos empezaron a gobernar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren lo que les escribí. El régimen monárquico finaliza luego que su último rey Tarquino, el soberbio, que ya lo habíamos visto en la lista de reyes, fuese expulsado porque el poder de los patricios ya era más grande que el del rey, ¿sí? Entonces, obviamente, empieza una nueva civilización, ¿listo? Y esta nueva civilización, bueno, aquí simplemente para que ustedes vean la extensión de tierra que tuvieron en la monarquía, que no fue mucho, a diferencia de pues, las dos civilizaciones que van a venir más adelante, para dar inicio a la república. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, yo me imagino que Mercedes sabe todo esto porque al ser abogada obviamente tuvo que ver esto en su universidad. Entonces, la república. ¿Cuál era el concepto entonces de la república en esa época? Y es que resulta, espera un segundo, que era una forma de gobierno que se caracterizaba por mantener equilibrio entre distintos poderes a través de la creación de instituciones que lo entiendan, evitando con que la concentración del poder esté en una sola persona o entidad. ¿Qué es lo que hace la república? Yo no sé si a usted le ha llamado la atención alguna vez, pero por ejemplo hoy en la actualidad nosotros somos la República de Colombia. ¿Qué otros sistemas de gobierno existen en la actualidad? Monarquía parlamentaria, monarquía constitucional, Hay esa, monarquía. En España existe todavía la monarquía. constitucional. Claro. ¿Qué otro tipo de gobierno tenemos? Dictadura. Las dictaduras. ¿Y qué caracteriza las dictaduras, por ejemplo? La concentración de poder, el autoritarismo, el totalitarismo, absolutismo, la prolongación del poder. Exacto, sobre una persona o un grupo determinado de personas, ¿no? Venezuela es un buen ejemplo de ello. Claro, en este momento Venezuela y bueno, otros lugares dictatoriales. Pero, como Rusia, por ejemplo. Pero, ¿qué diferencia entonces la república? ¿Por qué nosotros lo llamamos República de Colombia? Precisamente por eso, profe, por la división de poderes, que no, o sea, hay los poderes establecidos de manera tripartita. Entonces, los poderes no solamente existen el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, sino que además hay un contrapeso entre ellos para que no exista precisamente esa concentración en uno solo. Bueno, esa es una de las características de la república, entre otras. Pero me imagino que me interesa ahora. Claro. John Alexander, ¿qué ibas a decir? Quería corregir a Marcel, pero no, lo dijo muy bien. Yo iba a decir eso. Iba a decir eso. Ok. No. Pintado. Ok. Se supone que la república nace precisamente por lo que estaba pasando con los patricios. Los patricios estaban centrando el poder y se estaban volviendo precisamente una dictadura. Entonces, nace a través de algunas revueltas de los plebeyos, aunque bueno, no fue tan exitosa en muchas cosas. Pero hay una nueva forma de pensar y entonces la república se supone que son órganos de control que controlan no solo al Estado, sino todas las funciones y maneras que ejerce el Estado. Por eso nosotros lo llamamos república. Por eso tenemos tres poderes. Por eso aquí existe el control sobre el control, ¿cierto? Aquí existe la Contraloría y ahorita están estableciendo cosas para controlar la Contraloría, etcétera. Pero en cierta manera eso ha permitido la democracia. Cuando ese tipo de órganos empiezan a desaparecer, es cuando empiezan a aparecer las dictaduras poco a poco, ¿sí? Y eso es lo peligroso de desaparecer como república. Entonces,
Este es un modelo, y yo quiero que ustedes empiecen a entender que los romanos nos van a dejar muchos modelos que en la actualidad se siguen ejecutando. Entre esos, por ejemplo, el concepto de república. ¿Listo? Solo quería hacer ese paréntesis para que ustedes vieran la importancia de saber, porque muchas de las cosas que hoy vivimos, sobre todo nosotros como colombianos y latinos, vienen precisamente de Roma y de las estipulaciones que se vieron en Roma. Me levantaste la mano, John Alexander, señor. Sí, profe, es que he estado escuchando el libro de Hechos y en una ocasión echaron mano a Pablo y lo arrestaron y la multitud quería como apedrearlo y los soldados querían custodiarlo a él y llegó como decirle el alcalde de esa ciudad y dijo, si ustedes tienen problemas eso fue en Éfeso, ustedes tienen problemas con él, ¿acaso no están las cortes abiertas? ¿Acaso no están los magistrados ejerciendo? Vayan y pongan la denuncia que allá los van a atender. Y si no, viene Roma y nos acaba por hacer disturbios. Vayan que allá están, para eso están las normas y las leyes. Y yo decía, wow, ese tema de normas y de leyes es viejísimo y es heredado de Roma, de que la persona, aparte dice que estaba prohibido encarcelar o azotar a alguien sin haberle hecho un juicio, sin poderse defender, o sea, ese tema de poderse defender desde años tan... Exacto, yo ahorita les voy a explicar un poco dónde nace el tema de ciudadanía, porque recuerden que él dice que yo soy ciudadano romano, ¿listo? Pero eso pasa adelante, ya les voy a explicar un poco. Daniel, señor. No, eso, que de pronto, como dijo John Alexander, para corregir al compañero, que eso solo aplicaba realmente, creo que era a los ciudadanos romanos, por eso él pudo apelar en su juicio al emperador, que fue lo que él hizo y por qué él llegó a Roma, fue por eso, porque Claro, como ciudadano romano, claro, digamos que tenía muchas ventajas por encima de los otros imperios, algo similar a lo que pasa hoy con los Estados Unidos sobre otras nacionalidades. exacto. Es como cuando vienen acá y matan a nadie y parece que no fuera nadie porque son de Estados Unidos, algo así. Es algo así, claro. Y algo que dice John Alexander es, cuando intentan precisamente apresar a Pablo y pues de una vez ajusticiarlo, no pueden porque primero es ciudadano romano. Y ahí entra lo que decía John Alexander. Debe haber un debido proceso que los romanos se habían establecido para ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, ya no se me adelante, hermanito, no se me adelante. Dime, Mercedes. Profe, nosotros estamos un poco más cerca, ciertamente, de la concepción romana de la República. Sin embargo, pues Roma, pues ya en esta instancia había recogido algunas doctrinas que eran originarias de los griegos. Y bueno, sabemos que el concepto de república, pues que viene de Platón, fue un poco más jurídico, por decirlo de alguna forma, ya en Roma. Y algunos, pues, por eso es que hablan de que Roma realmente no inventó el derecho, incluso nosotros damos, como bien tú lo dijiste, derecho romano, todas estas instituciones a las que ha hecho referencia, pero Roma lo que hizo fue compilar Claro, y realmente todas estas instituciones lo que estaban era totalmente organizadas, pero recogió todo de mucho, mucho, mucho de los griegos. claro, Mercedes, pero es que mira una cosa y es esta. Hay una influencia grecorromana de la cual hablaremos más adelante, todavía no la vamos a tocar. Sin embargo, es tan sencillo como esto. ¿Dónde nace el reggaetón? ¿Dónde nace el reggaetón, compañeros? En el Caribe, en En República República Dominicana. Dominicana, En República dicen, Dominicana. No, señor. Él En nace Panamá. aquí donde nuestros Puerto vecinos Rico. Ah, sí, Panamá, no, Panamá. Eso es un ritmo, sí. nace aquí en El, Panamá. el beat nace en Panamá, sí, que lo llaman así. Sí, señor, gracias. Pero note una cosa, ¿dónde se hace famoso? En República Dominicana, en Puerto Rico, ¿cierto? Y ahí nace Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar, no porque yo lo escuche, ¿no? Sino que he estudiado sobre eso. Entonces, hay un momento en el que, ¿dónde se internacionaliza? No es en Panamá, es en Puerto Rico. Y quien toma todo el favor es Puerto Rico. Eso pasa en Roma. Roma es inteligente
y ellos aprenden de otros y ellos sí lo vuelven ley. Es que eso es lo que vamos a ver, que es interesante. Pero gracias, Mercedes, por el apunte. Claro que sí tienes toda la razón. Bueno, ok, entonces sigamos acá, porque a ustedes les gusta adelantarse, carambas, y todavía no hemos tan allá. Entonces dice, Eso nos pregunta, ¿para qué nos pregunta? así. Entonces dice, durante la República de Roma, este equilibrio existió entre las magistraturas, el Senado y las asambleas. O sea, empiezan a aparecer, como ya habíamos anunciado, nuevas legislaciones y ramas del poder. Entonces, ¿qué hacían las magistraturas? Cargos electivos votados por las asambleas, cargos temporales, normalmente un año, cargos colegiados de 2 o más personas, empiezan como a repartir el poder, ¿sí? El Senado, entonces, heredero del antiguo Consejo del Rey, hay cosas que definitivamente no cambian desafortunadamente. Órgano supremo del gobierno, controla asuntos de política exterior, compuesto por los patricios, eso no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque los patricios nunca dejaron de tener el poder económico, ¿sí? O sea, eso es triste y se sigue repitiendo hoy, que la gente que tiene dinero puede pasar de un gobierno a otro siendo el mismo, aunque haya cambios en el mismo, ¿sí? Asambleas existen desde el régimen monárquico, permitían la participación ciudadana, se elegían los magistrados, composición social de la república, patricios y plebeyos, ¿sí? Aquí no se perdió, digamos que el poder siguió casi en los mismos, como veíamos desde la monarquía. Hubo unos cambios, se repartió algo de poder, pero el poder concentrado seguía en los mismos. Entonces, durante la república es interesante ver, esto no lo vamos a ver, pero empiezan a aparecer cargos de cargos en el afán de controlar algunas situaciones y la extensión que ellos estaban teniendo. Aparece el nombre de cónsul, pretor, censor, edil, que lo utilizamos nosotros hoy, ¿cierto? Cuestor, pontificie máximo, que era la máxima autoridad religiosa de la época. O sea, ya el poder religioso no estaba en el rey, sino que ahora el poder religioso pasa a un pontífice. ¿Sí? ¿Le suena eso de pontífice? ¿Sí le suena o no le suena? Sumo pontífice, el Papa. Sí, El señor. Papa. Papa, y todavía hoy se mantiene ese mismo modelo, el sumo pontífice, ¿sí? Entonces, pues, a él le llama sumo pontífice porque es la autoridad máxima de Roma, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Y miren que eso no ha cambiado, sigue igual, ¿listo? Y hay cosas que ustedes van a ver, y vamos a ver interesantes, que siguen igual, y sobre todo en el tema de doctrina, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dictador, ¿cierto? Pero no era el mismo dictador, la misma condición de dictador que conocemos hoy, sino era una persona que hacía parte de los magistrados, ¿cierto? Y que controlaba todo el magisterio. Había también un tribuno de la plebe, un senado, asambleas, o sea, se intentó, vuelvo y repito, como repartir el poder y empezaron a aparecer nuevos cargos posteriores. Eso no apareció desde el principio. Fueron con la misma, digamos, necesidad que se empezaron a crear varios cargos. ¿Listo? Pues aquí está la descripción de cada uno, pero pues yo no voy a entrar de pronto a definirlos porque pues no lo necesitamos propiamente para nuestra clase, solo más por información. Los romanos tenían dividida la tierra en 7 administraciones, ¿listo? Idumea, Samaria, Judea, con su capital Jerusalén, Galilea, Traconigne, Decápolis y Perea, ¿listo? Eso para que usted lo sepa, y vamos a encontrar en muchos de los recorridos bíblicos este tipo de ciudades, solo para que usted lo tenga como información, porque esta era la división política hasta ese entonces de Roma. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vean y empiecen a relacionarse con muchos de pronto de las del siglo I, la Palestina del siglo I. Bueno, entonces, ¿cuál era el contexto social del Imperio Romano? Se vivían patricios, clientes, plebeyos y esclavos, como lo habíamos hablado. Entonces, en este momento los patricios poseen tierra, ganado, esclavos, clientes, culto de familia, ya ahorita les voy a explicar qué significa eso, además de organizarse en gens, ¿sí? Que eran la organización por familias.
Ellos son ediles, cuestor, pretor y cónsul. Recuerde que ellos eran los únicos que podían, los patricios, repartirse el poder político. ¿Listo? Los clientes eran un pueblo normal, que ni sonaban ni tronaban, simplemente eran pueblo, sino que se conocían como clientes. Plebeyos eran comerciantes y artesanos, pequeños propietarios de agricultores. Podían descender de la pirámide y transformarse en esclavos por las deudas, ¿sí? Entonces, estos plebeyos muchas veces compraban los títulos de plebeyos, pues para no ser, digamos que de los clientes o de la urbe, del normal, pero muchas veces esos títulos costaban mucho dinero, se endeudaban y cuando no los podían pagar, terminaban siendo esclavos de los patricios, ¿sí? Y los esclavos. Esa era la pirámide que existía hasta este momento en Roma. Entonces, lo que les decía, los patricios eran la clase dominante que poseían todos los privilegios, tanto fiscales, judiciales, políticos y culturales, ¿sí? Ellos eran los que podían educarse, ellos eran los que podían tener acceso a cierta información. Los plebeyos eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios, por eso tenían que comprarlos. Y los esclavos que no tenían ni derechos y eran posesión de sus amos. Esas eran las tres fuerzas que había, ¿cierto? Hasta el momento. Ahora, aquí hay que entender algo, y es que siempre, digamos que desde la historia, ya te doy la palabra, Mercedes, termino esta idea y te la doy. Desde la historia vamos a encontrar lo siguiente, y es que Roma llega un momento en que se vuelve muy fuerte, es muy poderoso, tiene mucho dinero, ¿cierto? Pero todo eso gira en torno, repetimos, a los patricios. Entonces, ¿qué pasa? Los plebeyos empiezan a generar algo que se llama partidos políticos. Los partidos políticos nacen en esta época de la historia. Y como se estaba hablando de democracia, cuando ya había una influencia precisamente griega, y se estaba hablando de Demócrito, de democracia, de participación y de muchas cosas, entonces aprovechan eso y se crean el primer partido político. Pero pues como no tenían, digamos que la fuerza económica, pues no lograron muchas cosas, ¿sí? Y eso pues digamos que no fue en vano, porque finalmente sí alcanzan a recoger parte de lo que yo les decía acá. Entonces dice, recibieron tierras para trabajar. Se limitó la cantidad de tierras que podían poseer los patricios para que todas no fueran de ellos. Rebajas en el precio de algunos alimentos. Y aquí viene lo interesante que hace Roma, ¿sí? ¿Qué es lo interesante que empieza a hacer Roma? Y en esta parte de la historia se empiezan a redactar escritos de leyes para evitar abusos relacionados por los que tenían mayor poder económico. Entonces aquí es donde aparecen las famosas leyes escritas, ¿sí? Y empiezan a escribir leyes para proteger a las personas de poder económico. O sea, por eso es que hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando muchos de los modelos romanos porque empieza a haber como una especie de interés por el que no tiene, ¿sí? Eso es como lo interesante de este aspecto de Roma en la época de la República. Ahora sí, Mercedes, dime. Gracias, profe. La diapositiva anterior, cuando hablaste de los esclavos y de los esclavos. Sí. Es interesante el hecho de que realmente pues el Nuevo Testamento tiene referencias realmente claras, expresas en cuanto a eso, en cuanto a Roma, pues al derecho y a todas las instituciones civiles y políticas. Y una de ellas es la de los esclavos y realmente pues se dividían pues en libertos, ¿cierto? Y creo que hace referencia a Pablo a uno de esos, que los libertos pues son precisamente los recién liberados de acuerdo con el derecho romano. Entonces siempre me llamó la atención de que realmente que nosotros lo estudiamos en derecho, o sea, cuando yo empecé a estudiar derecho pues no tenía mucho conocimiento del Nuevo Testamento, ahora tampoco, pero sí un poco más que antes. Y realmente, o sea, cuando vi esa palabra yo decía, oh, si es verdad lo que nos enseñan en derecho. Entonces realmente está la palabra expresa que habla de liberto, era la estratificación de los esclavos. O sea, los esclavos se estratificaban también, no tenían no tenían un mismo nivel.
Entonces los libertos eran los recién liberados que todavía pertenecían a su amo porque podían volver a ellos, ya eso hace referencia a Pablo. Los completamente libres que ya habían de pronto saldado su deuda o porque se la habían definitivamente perdonado, ¿ok? Esa es una parte. Y la otra parte con la que te estás refiriendo ahora, también muy importante, profe, en cuanto a la protección que se le da a las personas de los poderosos económicamente y que tiene una raíz en el gens, y se llamaba el jus gentium. O sea, que para diferenciarlo de lo que tiene que ver con los derechos de los patricios, de los poderosos. Entonces el de gens, o el derecho escrito al que se está refiriendo, era para relacionarse incluso con las colonias romanas y con los que habían ellos esclavizado, para protegerlos de esas leyes que eran solamente para los ciudadanos romanos. Entonces nace de esa palabra, el gentium, que es el gens, ¿cierto? Y el derecho de gentes, que se llama. Actualmente se utiliza mucho el derecho de gentes. Entonces, bueno, todo eso tiene relación también con algunas instituciones a las que menciona Pablo en el Nuevo Testamento. Sí, de hecho vamos a encontrar escritos referentes a los amos y a los esclavos. Ustedes lo recuerdan en Pablo precisamente. Y uno cuando lee eso dice, pero ¿cuáles amos? ¿Cuáles esclavos? Los que, no, es que era parte de la cultura y era parte de lo que existía. Y lo que quería aún Pablo pelear con la palabra era aún ese estilo de gobierno que había en la época. Por eso es que esto lo tenemos que conocer para poder dar mejores interpretaciones. ¿Sí me hago entender ahora? Note ustedes que, bueno, más adelante va a tomar una connotación lo del gen, y es porque eran las familias, digamos, protegidas por los patricios. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, términos como las familias que gobiernan, ¿sí? Las familias que tienen poder económico, las familias que más adelante tomarían apellidos, que tomarían nombre, poder y fuerza política, ¿sí? Porque es que aquí ya empieza a haber ya un mundo de leyes, sino un mundo de política, donde el poder, ¿cierto?, religioso y político se unirían para gobernar. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Listo, entonces, contexto religioso del Imperio Romano. ¿Cómo se manejaba entonces la religión en el imperio? A diferencia de la monarquía. Entonces, disculpen. Los romanos eran politeístas, ¿listo? O sea, ellos no tenían un solo Dios, ellos eran politeístas. Y cuando ellos empiezan a gobernar otros pueblos, ellos empiezan a tomar varios de sus dioses también, ¿sí? Y finalmente, ellos toman una idea de Roma, de los griegos, que es algo que hasta hoy los acompaña. ¿Qué es lo que toman de los griegos? Algo que se llama antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es tomar los dioses y representarlos en formas humanas, ¿sí? Y ellos empiezan a tomar esos dioses y darles formas humanas para empezar a adorarlos. Por eso es que ustedes ven que en la iglesia tradicional se maneja lo que se llama antropomorfismo. Y ellos toman a Dios, hacen una imagen para adorar. Eso sigue hoy. ¿Sí? Y es interesante porque desde los tiempos de la época de la República Romana, ustedes van a ver que ahorita les voy a explicar de la combinación que hace el cristianismo con Roma. Y parte de que Roma hubiera tomado el cristianismo como iglesia universal, no fue porque la aceptara, simplemente es porque Roma le iba a imponer la manera de adorar. Y por eso es que la iglesia tradicional, por ejemplo, no abandona hasta el día de hoy el antropoformismo. ¿Por qué? Porque primero, siguen siendo regidos por un sumo pontífice. Pero segundo, dentro de lo que ellos aprendieron de otras culturas fue el antropomorfismo, ¿cierto? Y eso está hasta hoy. Ahora, a los pueblos conquistados los dejaron profesar su religión, y esto es interesante, porque esto mismo va a pasar con Judea.
ellos, ganando un favor, les iban a permitir seguir profesando su religión, pero con el culto del Estado. ¿Qué significa eso? Usted puede seguir siendo cristiano, pero usted tiene que regirse por lo que yo le imponga, aunque usted tenga una manera de pensar diferente. Entonces, ahí es cuando empiezan a nacer ciertas prácticas que el catolicismo tiene, que aunque no están en la Biblia, fueron amparadas desde la época de la República de Roma. ¿Sí? Por eso dice que Roma es el epicentro de la iglesia tradicional. Entonces, la región estatal hasta ese momento era, porque no existía todavía el cristianismo, era adorar al emperador. Por eso es que ustedes ven que ellos en Roma veían al emperador como su Dios. ¿Listo? Porque él era el emisario de los dioses en la tierra, tal cual los egipcios con los faraones. Y entre esos que empiezan a orar es Júpiter, Diana, Venus y Baco. Esos son los más importantes. Pero como habíamos hablado y como vamos a ver más adelante, los romanos tienen una influencia griega. Entonces, por ejemplo, para los griegos era, para ellos era Juno. Para los griegos Zeus, para ellos Júpiter, ¿sí? Para ellos Hestia, para ellos Vesta. Para unos Poseidón, para otros Neptuno, pero están refiriéndose al mismo, ¿sí? Entonces, Hades, Plutón. ¿Ah? Por eso vamos a ver muchas veces en el texto y las fuerzas del Hades, ¿sí? Del infierno. Pero para los romanos era Plutón. Deméter, Ceres, Ares, Marte, Artemisa, Diana, Apolo, Polo, Atenea, Minerva, ¿sí? Hermes, Mercurio, Dionisio, Baco, y Afrodita y Venus. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero muchas veces la gente dice, ay, es que Afrodita es la diosa del amor, pero para algunos dicen, y sobre todo para los astrólogos actuales, no, Venus es la diosa del amor. No es la misma, solo que para los romanos tenía un nombre, para los griegos otro. ¿Listo? Entonces, esto es importante saberlo, porque eso hace parte de la cultura que más adelante vamos a ver, y es parte de lo que Pablo le da tan duro a los dioses y al antropoformismo, ¿sí? Entonces, esto es interesante por eso saberlo. Ahora, ¿cómo se hacía el culto o cuál era el desarrollo de la religión romana? Entonces, aquí se veía realmente en dos tipos. La primera, el culto familiar, y el otro, el culto público. ¿Listo? Esos eran los dos tipos que en la República existían. ¿Cuáles eran las características? Bueno, ya lo veíamos, politeístas, no adoraban a un solo Dios, no eran monoteístas, sino poli. Podían adorar de manera comunitaria. Y aquí empiezan los famosos primeros ritos. ¿Listo? Era muchas veces legalista y formalista. ¿Qué es formalista? Usted tiene que pensar como yo pienso, ¿sí? Es como cuando España vino a colonizar América. Ellos impusieron su religión. Eso se llama formalista, ¿sí? No solo es legalista porque usted tiene que creer lo que yo creo, sino porque usted tiene que seguir no solo la creencia, sino los dogmas, ¿sí? La manera de realizar las creencias, perdón. ¿Dirigido por quién? Por un sacerdote. ¿Quién era? El pater de familia. ¿Quién era el pater de familia? ¿Quién manejaba los genes de los que estamos hablando? Esos eran los famosos pater. ¿Dividido en quiénes? En lares, panetes, manes, lemures. ¿Qué son estos? Eran precisamente los protectores del hogar, los protectores de la despensa, o sea, de la comida, los antepasados muertos. Entonces, note usted aquí que aquí ya hay una inclinación por esos seres que murieron para evocarlos. Entonces, miren que muchas de las creencias religiosas de la iglesia tradicional, religiosas católicas, tienen estas bases, porque aquí era donde dentro del culto familiar se adoraba a los seres que allá habían muerto y se invocaban.
espíritus malévolos, perdón, que tenían la única función de atormentar a los vivos. Por eso es que dentro de la iglesia tradicional hoy se cree que, venga, es que si usted me molesta me va a jalar las patas. No sé si usted ha escuchado esa expresión, ¿sí? No, no, no lo moleste porque es que se le apareció el abuelito de no sé quién y no, qué peligro, ¿sí? Porque ellos de ahí toman, por ejemplo, la creencia que los antepasados pueden venir y jalarle las patas a alguien. Los antepasados cuando no están tranquilos porque alguien los mató, los atormentó, entonces vienen a hacerse presentes. De ahí viene todo ese tipo de historias, ideologías, porque era parte del culto familiar de la religión romana de la época. Entonces, por eso digo que como Roma les decía, listo, ustedes pueden seguir siendo cristianos, pero ustedes deben creer lo que yo creo, así los dejo operar. Entonces, muchas de esas tradiciones hoy siguen vivas dentro de la iglesia tradicional. Claros hasta aquí. Se hace interesante, ¿no? Bueno, sigamos acá. Ah, no, vamos a hacer un parecito, ¿cierto? Ya llevamos una hora entera y vamos a tomarnos 5 minuticos para que usted vaya, se levante, se tome un café y vuelva. Dime, Jamie, antes de que se vayan tus compañeros. Sí, profe, partiendo de lo que usted hace mención, me parece interesante porque cuando veíamos historia de la iglesia, los cristianos eh, hacían cultos encima de sí, los lugares donde se sepultaban a los mártires y aún construyeron templos donde habían aquellos que habían padecido por la causa de Cristo. Entonces, me gusta mucho porque la verdad se asocia directamente con lo que usted nos está comentando. Pero es que me gusta Marta Lucía, que enseñamos lo mismo. Listo. Entonces ya nos vemos. A las 9:05 nos vemos. ¿Listo?
Bueno, ¿estamos listos? Sí, señor. Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. Ok, entonces. Jamie ya volvió. Jamie, ¿cómo hace embarazo? Profe, bien, gracias a Dios, aunque la verdad ha sido un poco, me está costando, me está costando porque me da mucho sueño, como mucho agotamiento. Ay, sí, por ejemplo, hoy fue un día súper difícil, hay momentos en que de verdad quiero dormir y dormir, es que me toca duro, entonces digo, no voy a estudiar, Toca estudiar, la toca verdad que estudiar. sí, fue etapa. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a proseguir. Listo. Entonces, ok. El otro tipo, el culto público, el objetivo era estar en paz con los dioses y buscar el favor divino. De ahí nacen algo que ustedes van a conocer, se llaman las indulgencias. El pago que hago para estar en paz con los dioses. Que más adelante la iglesia tradicional, en la época del oscurantismo de la iglesia tradicional, hacía que las personas pagaran tributos para la salvación. De aquí viene precisamente ese tipo de prácticas. Entonces, el culto público, ¿cuál era el objetivo? Pues obviamente la prosperidad del Estado. Posee dioses según cada problema, ¿sí? Entonces, de aquí nace también los santos que le surgen a usted cada problema. Entonces, ponga a San José de cabeza para que le consiga esposo, ¿sí? Ponga a tal santo para tal cosa. De ahí viene el politeísmo de la iglesia tradicional. Entonces, dioses según sus problemas, bueno, ahí está, como Polo, Junio, Venus, Cibeles, etc. Festividades, meses y fiestas y ciclos, ¿cierto? Ritos según las celebraciones regulares y excepcionales. Ahí es donde empiezan a aparecer los famosos cultos de plegarias, oraciones, sacrificios y promesas por votos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la gente le ofrecía promesas y votos a los dioses a cambio de un favor. Por eso fácilmente vemos gente aquí en Bogotá subiendo con frijoles en los zapatos ciertas montañas, subiendo de rodillas esas tradiciones y esos pensamientos vienen de allá, de esos ritos, por eso se llaman ritos. Aquí, por ejemplo, en los ritos funerarios, la solemnidad del ritual, ¿sí? El que está todo el mundo callado, en esa solemnidad, bueno, eso ha cambiado con el tiempo, pero viene de por allá, ¿sí? La pompa fúnebre, ¿cierto? La incineración, los hornos crematorios, la inhumación, todo eso viene desde allá y hoy se sigue manteniendo porque pues naturalmente la iglesia o la cabeza de la iglesia es Roma, sigue siendo hasta ahora, ¿sí? Entonces note que muchas cosas ellos no lo tienen en la Biblia, pero lo tienen por tradición. A diferencia de los cristianos evangélicos y otras religiones, los cristianos se rigen por la palabra del Señor, ¿sí? Pero los de la iglesia tradicional se rigen por la Biblia y la tradición. Por eso es que dicen que se rigen por la tradición, porque es que la tradición viene desde acá, de los cultos iniciales de Roma, sin haber sido cristianos, sin haber sido católicos, sin haber sido, eso ya venía de tiempo milenial y ellos estipulan, vuelvo y repito, eso para aceptar el judaísmo como religión. ¿Listo? Sacerdotes, ellos entonces preparaban las fiestas y las celebraciones, tenían colegios para sacerdotes, ahí es cuando empieza a ver como la formación y quiénes eran los sacerdotes entonces de la época. Pues obviamente tenían que ser nuestros amigos los patricios, ¿sí? Elegidos públicamente,
varios tipos según el culto. Entonces, por eso ellos tienen una indumentaria para un culto, para un servicio, ellos tienen ciertas prácticas, no todas son iguales. Hay una práctica para las cortes fúnebres, hay una práctica para los matrimonios, hay una práctica para los bautismos, hay una práctica para todo. ¿Listo? Culto al emperador, obviamente Augusto, como ya lo hemos hablado, y nuevas creencias orientales. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una mezcla en estoicismo, epicureísmo, que ustedes lo conocen en la historia, sobre todo griega, y pues más adelante el cristianismo, que se devolvería a la Iglesia Universal, por precisamente la influencia que tiene el cristianismo después de Jesús, pero pues eso lo veremos más adelante. Entonces, la religión era fundamental en la vida de Roma. Es una religión ritual con los sacerdotes con varias funciones, pero no es una clase sacerdotal separada de la sociedad civil y su importancia siempre fue menor. Entonces aquí hay dos poderes políticos que siempre han manejado el mundo hasta el día de hoy. La política como tal y la religión. ¿Listo? Por eso ustedes van a ver que muchos pensadores griegos después desarrollan pensamientos, sobre todo cuando empiezan a filosofar, ustedes que ven una hermenéutica, cuando empiezan a filosofar, una de las cosas que dicen es, ¿de verdad necesitamos a Dios para poder vivir? Y empiezan a ver los primeros movimientos en contra de la Biblia, a partir de la hermenéutica y el estudio bíblico, pero también a partir de las nuevas creencias e ideologías, a partir de las religiones que se ponen en el mundo de esa época. ¿Listo? Bueno, sigamos pues. Entonces, bueno, esta diapositiva es importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender que los conflictos sociales no se dieron solamente en la ciudad de Roma. En sus conquistas fueron ayudados por algunos otros pueblos, sus aliados, pero sus habitantes no tenían derechos políticos que sí tenían los ciudadanos romanos. Aquí viene el famoso juego de la ciudadanía. Esos que podían muchas veces comprarla siendo plebeyos, porque hay un cambio en la idiosincrasia. Y entonces la gente, en un momento determinado, ya no solo por haber nacido en Roma, sino por pagar el derecho a ser ciudadanos, también podían tener derechos políticos. ¿Qué pasaba? Ya que hay que hacer una distinción. Si usted no era ciudadano romano, usted no tenía derechos políticos en Roma, ¿sí? Pero si usted era ciudadano romano, usted gozaba de derechos políticos, ¿sí? Había una distinción entre el que era romano y el que no. Esto provocó entonces rebeliones y los romanos tomaron una determinación histórica nunca vista antes. Otorgaron el derecho de ¿qué? La ciudadanía a quienes solicitaran, aunque no hubieran nacido en Roma. Aquí es donde Pablo toma beneficio y por eso es que él se salvó una vez de que lo mataran. ¿Listo? Disculpen. Entonces aquí aparece el famoso término de ciudad, ciudadano, ciudad de Roma, ciudadano de Roma. ¿Listo? También se revelaron los esclavos desde el 136 a.C. El más poderoso fue Esparco entre 73 y 71 antes de Cristo, pero no lograron mejoras. Era muy pesada y mucha la influencia de Roma para poderla derrocar hasta el mundo. Pero sí tuvo revueltas, obviamente. ¿Listo? Entonces, vemos aquí, en la ciudad de Roma, comenzaron a producirse enfrentamientos políticos muy duros entre jefes militares que habían adquirido poder en las conquistas. Entre los personajes más importantes tenemos a Pompeyo, ya lo habíamos nombrado, ¿se acuerdan? Pompeyo es el que precisamente conquista militarmente a todo lo que tiene que ver con la región de Judea y de Samaria. ¿Se acuerdan que lo vimos en las primeras clases? Aquí vuelve y juega, ¿cierto? Porque es importante. Julio César, Marco Antonio y Octavio, que también los hemos escuchado en la historia. Este último tomó el gobierno de Roma en el año 29 a.C. y comenzó a recibir más cargos. Aquí empiezan a aparecer más cargos. Imperator mandaba a todos los ejércitos. Princeps, primero ciudadano de Roma. Pontífice máximo, quien dirigía la religión, ¿cierto? Y por todo el poder que tenía, era conocido con el nombre Augusto, persona sagrada. ¿Listo? Entonces, esto va a empezar una cadena de mando y poder. Ahora,
venían entonces los triunviratos. ¿Quiénes eran? Eran precisamente como las revueltas que empezaron a darse precisamente por todo esto del gobierno de la República, pero aquí aparece mucho el gobierno militar y como empiezan a extenderse y a conquistar y aparecen los líderes militares, pues ellos ya tenían o creían tener derecho por ser conquistadores, entonces ellos ya pedían otro tipo de cargos. Y pues obviamente al tener el poder los patricios y en cierta manera los plebeyos, pues obviamente no lo iban a permitir y empezaron a haber unos conflictos de intereses y unas guerras internas. De ahí a que empezara a caer el concepto de precisamente la república, porque ya el poder militar empezó a pasar la democracia, el poder religioso, aunque casi nunca perdió, digamos que poder como tal, pero ahora es la fuerza militar y el imperialismo lo que va a derrocar la república. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan presentes. Presente, perdón. Aquí, como les decía hace un momento, entonces empiezan a ver los primeros libros inicialmente escritos que se conocerían como las leyes en 12 tablas. Entonces, ¿para qué eran las leyes en la época ay, se me olvidó. En la época de la República era precisamente para poder gobernar tan amplio territorio de una manera organizada, desarrollando un conjunto de leyes conocidas como el derecho romano. El derecho romano entonces es antiquísimo y hoy el derecho romano se sigue estudiando en las universidades y los abogados la siguen estudiando porque gran parte de los derechos humanos universales siguen siendo basados en el derecho romano. ¿Sí? Entonces es interesante que esto pues obviamente después de tanto tiempo se siga dando. Entonces, ¿cuáles eran los contenidos generales en esa época? La autoridad del padre, bueno, el pater, perdónenme el autocorrector, pero es el pater que ya se lo nombré, que era el jefe de las gens. Y digamos que aparecen aquí las primeras leyes porque ustedes van a darse más adelante cuenta, la mujer era tenida en poco. Entonces la mujer aparece privada de toda capacidad jurídica. Era un delito grave el parricidio. ¿Ustedes saben qué es el parricidio? ¿Qué es el parricidio? Matar Un a los delito, papás. asesinar a los padres. A los ascendientes. Perdón, Henry. Creo que era asesinar a los padres. Bueno, a los padres y a todos los familiares cercanos, ¿no? Ese es el famoso parricidio. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las primeras leyes, porque pues como que en la época era común matar al papá si a uno se le saltaba el taco. Y pues obviamente como la mujer no tenía ciertos privilegios, el derecho romano empieza a protegerlas. Atentados contra la propiedad, no se consideraba legal la muerte de un ladrón cogido en infraganti, solo en el caso de que éste sea un esclavo. O sea, es como hoy, ¿no? La gente coge un ladrón y quiere tomar justicia por la mano. No, señor. No se puede. Y eso no viene ahora. Eso es desde precisamente la ley romana. Digamos que son leyes que se destacan y que hoy siguen vivas, ¿sí? Relaciones entre las gentes, las deudas eran sancionadas con multa, los deudores insolventes podían ser vendidos como esclavos y se pagaba con un porcentaje del valor que la venta reportaba. Aquí entonces es cuando aparecen los primeros abogados y empiezan a cobrarle a la gente por sus servicios, señores. Entonces es interesante que ya aquí los abogados ya empezaron a desangrar a la pobre gente. ¿Listo? Bueno. Otras normas se castigaba con la pena capital el sentenciar a alguien mediante soborno, ¿sí? Entonces, o sea, estas leyes romanas son chéveres, yo me imagino, yo me imagino que esta va a ser como la parte chévere de estudiar de pronto derecho, porque digamos que es como ver de dónde salió todo este cuento. Entonces, en cuanto a la cultura, los romanos al tener contacto con tantas culturas copiaron gran cantidad de las cosas de los pueblos y difundieron por todos lados y sus dominios, pues su cultura y la cultura que ellos habían adoptado de
así como adoptaron la religión. Obviamente esto permite un desarrollo cultural, no solo romano, sino griego. Y acuérdense que hay una influencia griega muy grande. Y los griegos sobre todo sí desarrollaron esta parte cultural. Sin embargo, Roma, por el poder económico que tenía, que ustedes van a ver ahorita, digamos que ciertos escenarios que ellos tenían, tienen más favor en el desarrollo cultural sin desconocer que la cultura realmente quien la hace prosperar son los griegos. Entonces empieza la cultura actual como la filosofía, la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura, etcétera, ¿cierto? Entonces, una de las maneras en las que empezaron precisamente a popularizar y a entretener mucha gente fue a través de los actos culturales. De hecho, ellos también adoptan su propio idioma, los romanos, y es el famoso latín. Por eso, gran parte de la Biblia, primero, o el primer lenguaje al que se traduce fuera el griego y el romano, es el griego y el hebreo, perdón, es el latín. ¿Listo? Y el latín en ese momento era como el idioma universal. Es como hoy, digamos, se dice que la lengua universal es el inglés. ¿Listo? Entonces ellos también imponen la lengua a muchos de los lugares que también conquistaron. Entonces, de ahí a que ustedes vean que muchas de las, repito, versiones primeras fueran en latín. El foro, importantísimo. Entonces, el foro era el centro de la vida de la República en la antigua Roma. Su monumental plaza estaba reservada para importantes actividades, lo que yo les decía hace un momento, políticas, religiosas, comerciales y recreativas, y era la razón del extenso imperio romano, la extensión simbólica de la historia y la naturaleza del Estado. Cada ciudad tenía su foro, pero el más importante de todos era el Forum Romanum Magno, el gran foro romano, ¿sí? Entonces, estas fotos son difíciles, pero todavía existen, y era más o menos como de esta parte completa, era el primer foro, ¿sí? Era como un multiteatro, hoy llamaríamos como una plaza de eventos grandísima, que fueron, ahí se llamaban los foros. ¿Por qué se llama foro? Porque es donde se expone, porque es donde se reúne gente para exponer, de ahí a que todavía se llame foro, voy a hacer un foro, ¿sí? En cuanto a la organización económica, yo les había hablado a ustedes de Hispania. Hispania, por la ubicación geográfica, era digamos que la ciudad o la extensión de tierra más importante, porque era por donde entraba el comercio a Roma. Entonces, desde la llegada de los romanos a la península, ese era su lugar de abastecimiento. O sea, estamos hablando de Hispania. Especialidades de Hispania dentro de la agricultura, el trigo, dentro de la minería y los materiales, o sea, parte de lo que había en Hispania. Hispania es romanizada entre la órbita y se especializa, o sea, ¿qué significa esto? Hispania es romanizada y al ser romanizada se vuelve como una de las capitales productivas más importantes de la República en ese momento. Se basó en la explotación de la mano de obra de la gente sin derechos, o sea, de los esclavos, desafortunadamente. En Hispania circulaba la misma moneda que por todo el imperio, y con las monedas antiguas se establecen correlaciones, pues el valor de una moneda era por el peso en oro, plata o bronce, no tanto por lo que valía en sí misma, sino por su peso y obviamente por el material del que estaba hecho. Entonces, Hispania era más o menos esto, ¿sí? La península ibérica. Entonces, más o menos ellos las tenían distribuidas de esta manera, pero digamos que esa era la fuente económica más importante en la época para el imperio. Entonces, ya habíamos hablado que la base romana es la agrícola y la ganadera, ¿cierto? Los romanos consideraban que la tierra formada era parte de su ager publicus, ¿sí? Entonces, ¿qué era el ager publicus? Eran como esas tierras que ellos invadían y que definitivamente las dejaban para cultivar y para explotarlas, ¿sí? En su mayor parte propiedad del Senado, de las que prendían como pago a determinadas personas que habían hecho algo en este. Entonces, estas tierras era como un juego. Yo le doy tanta tierra y usted me da un favor. Ah, yo le doy tanta tierra, pero acuérdese que debe haber, digamos que ciertos intereses, sobre todo políticos, en la mitad.
Entonces esas tierras eran importantes porque pues eran con las que comerciaban. Bueno, esto digamos no es tan trascendente. Esto sí. Entonces digamos que esto sería como, digamos ya la conclusión de esto. Entonces, una Roma real, estamos hablando de esa Roma que era la vida real, esa Roma que a pesar de las instituciones que la República quería tener, mantenía cosas que no eran tan importantes en cuanto a lo que se decía, diferente a lo que realmente se hacía. Entonces, desigualdad por el nacimiento y religión. Entonces, había hombres no libres, que eran los famosos esclavos. Hombres libres, que eran privilegiados. ¿Quiénes eran los privilegiados? Los patricios, ¿cierto? Los no privilegiados eran clientes, o sea, personas normales. Los plebeyos, ¿cierto? Y los libertos, de los que nos hablaba hace un momento Mercedes. ¿Listo? En la República había definitivamente una desigualdad, pero por la riqueza. Entonces se veían entre ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos, ¿quiénes eran? Los patricios y los plebeyos, ¿cierto? Que podían comprar la ciudadanía. Ellos tenían, obviamente, por derecho a la ciudadanía, 3 poderes, que eran iura pública, munera y iura privata. La pública era que deberían garantizar los derechos de la justicia por ser ciudadanos romanos. ¿Listo? La munera eran obras o servicios públicos a determinados ciudadanos ricos de alto estatus que favorecían el ser precisamente romanos y condílicos. Eso garantizaba que ellos pudieran estar en espacios públicos. Pero también había una iura privata, que eran unas obligaciones ya no solo de justicia, sino de política por tener ciudadanía romana. ¿Listo? Y también estaban los no ciudadanos, que eran los libertos y los esclavos. ¿Listo? Entonces aquí, ahora sí, tendríamos que entrar a trabajar sobre Palestina en los tiempos de Jesús. O sea, ¿cómo se componía el tiempo de Jesús y el Estado romano? ¿Listo? Ya nosotros sabemos que... pero ya se acabó la clase. Ya no alcanzo a contarles más. Se fue y se acabó la clase, muchachos. Ya será hasta la próxima semana. Ya empezaremos a trabajar entonces a Palestina en los tiempos de Jesús. ¿Listo? ¿Todo claro hasta hoy? Espero que para ustedes haya sido importante y que hayan abierto la mente a muchas cosas y empezar a entender algunas cosas. Gracias, Mercedes, por tu participación. Y pues obviamente al ser abogada, pues sabes también de esto. ¿Listo? Entonces, bueno, Dios los bendiga, descansen y nos vemos. Dime, Sara. Sí, profe, tengo una pregunta acerca del foro. Bueno, de hecho son 2. De pronto quisiera saber cuál es la fecha de máxima de participación y cuál es la rúbrica, digamos, cómo es esa cuestión del foro, profe. Espera, te entendí la primera. En cuanto a la fecha del foro, tenemos toda la próxima semana. Yo creo que les dejé una fecha larga. Si no estoy mal, está como hasta el 29. Si la memoria no me falla. Entonces, no tienen toda la próxima semana, Sara. Y la segunda pregunta es ¿qué? Es que no te entendí la segunda. La segunda pregunta es, digamos, ¿cuál es la rúbrica? Cuántas palabras o cuántos compañeros hay que responderles o algo así, profe, para saber. Está bien. No, simplemente tú respondes la pregunta que yo les formulé a partir de las lecturas que ustedes hicieron, de la lectura que ustedes hicieron, y le comentas a otro compañero, pero el comentario debe ser, no es decirle, lo hiciste bien, te apoyo, eres el mejor. No, es, si usted lo va a apoyar, usted va a argumentar por qué lo apoya. Pero si le va a decir, no estoy de acuerdo, también debe argumentarle el por qué no está de acuerdo. Bendiciones. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Sí, señor, muchas gracias. Vale, Dios los bendiga, descansen porque ya todo el mundo se fue, yo estoy solito en la universidad ya. Juiciosos. Uy, profe, yo vi algo que se movía allá atrás. Sí, eso era de las creencias.
Oiga, profe, yo tengo una inquietud. Ese, No, ese corazón ¿Seré romano. yo solo? ¿Seré yo solo? Profe, es que el libro tiene casi 199 páginas. Ujú. ¿Eso era para el segundo corte o para el primero? Y uno lee y no acaba. Ay, Dios mío, Dios Está mío. larguito, está larguito. Ah, yo ya lo sé, ya tenía que disparar, ¿no, señor? El libro es súper sencillo de leer. Sí, profe. Léanlo, miren, es tan sencillo como esto. Léanlo y demuestren qué tanto adquirieron de la lectura. Déjenme mirar dónde le puedo hacer un corte. ¿En qué página van? Sean sinceros, ¿en qué página van? No me van a decir que en el inicio de la introducción, porque sí tampoco. Profe, es que todos no podemos ir por la misma página, obviamente. Entonces, vamos a tomar como referencia las páginas que lleva Alexander. No, ahí sí se fregaron, pues. Pero hablé esta mañana con John Paul del tema y más o menos sobre la mitad del libro. Con Briegas. Ay, Con Briegas. santo, que voy a hacer con estos muchachos que tienen que aprender a leer. Bueno, déjenme. No, y lo yo- que pasa es que todos, los profesores de este semestre, todos mandan a hacer lo mismo. Lectura, sí. Informes de lectura. Informes Sí, de es lectura, sí. lo que pasa, y le voy a ser muy sincero con esto, es que nos dimos cuenta que hay de verdad, una falencia muy grande en el tema de comprensión lectora, y si ustedes van a ser teólogos, realmente necesitan leer y comprender. Por eso sí hicimos énfasis esta vez en el tema de la lectura, casi todos, es por eso. Entonces, bueno, voy a extender mi Y miseria. todos, y el otro tema es que todos semana a semana piden informes de 20 hojas, de 30. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Entonces déjenme mirar, voy a revisar el material y yo le escribo a Daniel y Daniel les dice hasta qué página lo vamos a hacer para no ser tan mala leche. ¿Listo? Listo, profe, listo. Entonces yo lo reviso esta noche y mañana les doy razón pues para que tampoco se cuelguen en la lectura. Pero vayan avanzando, no sean vagos. ¿Listo? Y entonces, obvio, profe. Ah, bueno. Gracias, profe, gracias. Descansen. Gracias, descansa. Quedó hermano. Gracias, profe. Dios lo bendiga.